con nuestra lección número 3, hablando acerca de las circunstancias. Y estamos enfatizando acerca de las dificultades generales de la vida. En la lectura encontramos diferentes ejemplos que nos ayudan a ver cómo han reaccionado, qué cosas han habido en los mismos creyentes en medio de circunstancias difíciles. Dentro de la lectura que estamos haciendo, al finalizar ya la lección, tenemos un cuadro resumen con algunos ejemplos, algunas situaciones que nos refleja la Biblia, específicamente el libro de Números. Encontramos varias situaciones en las que podemos eh, aplicar este modelo que estamos viendo, las 8 preguntas de Polison, para entender las circunstancias, los frutos, las raíces, las creencias y lo que deberíamos creer y cómo la palabra de Dios puede ser relevante para nosotros en esa situación. Vimos entonces varios ejemplos. um, el tema del maná, lo vimos la semana pasada, el tema de María y Aarón, la adversidad que ellos percibieron cuando realmente nos dimos cuenta que lo que había en sus corazones era envidia. Vamos a mirar otros pasajes, vamos a leer Números 20 del 1 al 3, y allí vamos a encontrar dos situaciones o dos actores principales en esta circunstancia. Lo que pasó con el pueblo, vamos a mirar la perspectiva del pueblo y desde lo que pasó con los líderes de la congregación. Entonces vamos a Números capítulo 20 y vamos a leer del versículo 1 al 13. Nos dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Viendo entonces desde la perspectiva del pueblo, ¿cuál es la situación? Nos dice que les faltaba agua. Pudiéramos pensar, ¿era una situación difícil? ¿Era una dificultad la falta de agua en el desierto? Claro. Sí, es obvio, podemos decirlo, ¿no? Es obvio la dificultad que se estaba dando. Había una necesidad real. Nadie podía ignorar esta necesidad, nadie podía ignorar lo que estaba sucediendo. Había realmente un,
una dificultad. El pueblo necesitaba agua. Acordémonos que era un pueblo ganadero también. Necesitaban agua para su ganado, para sus ovejas, para sus bestias. Entonces había una situación bien difícil. Pero realmente, ¿quién los estaba sacando o quién los estaba llevando por ese desierto? ¿Era Moisés? ¿Era Aarón? ¿O era Dios? Era Dios, Señor. Era Dios. En una situación difícil, pareciera que ellos no estuvieran viendo a Dios. No están viendo a Dios en esa situación. Solamente están viendo sus circunstancias, solamente están viendo su dificultad, solamente están viendo que les hace falta agua, no ven nada más. No razonan, no piensan, no consideran otra cosa. ¿Cuál es la, 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 la reacción que están tomando? ¿Cuál es la, la reacción pecaminosa que se evidencia? Bueno, se levantan y discuten contra Moisés, contra Aarón, pero realmente contra Dios. En los primeros versículos, dice el versículo número 3, que el pueblo habló contra quién. Contra Moisés. Dice aquí que habló contra Moisés. O sea, le dijeron, tú nos sacaste de allí. Pero estaban los dos, Moisés y Aarón. Y en el último versículo se nos dice que los hijos de Israel contendieron con Jehová, con Dios. Se quejaron contra el líder, pero resulta que ese líder lo había puesto Dios. Y bueno, en lo que estamos leyendo, encontramos que en las situaciones difíciles solemos quejarnos por todo, quejarnos por las circunstancias que vivimos, quejarnos por la familia, quejarnos por el clima, quejarnos por las dificultades en el cuerpo, quejarnos por el gobierno, quejarnos absolutamente por todas las cosas. O sea que no somos tan diferentes de pronto de lo que eran estos israelitas, ¿no? Hoy de pronto decimos, ¿cómo es posible este pueblo viendo la gloria de Dios, marchando con Dios y se quejan? Dios proveyéndoles todas las cosas y aún así se quejan. Bueno, esta fue una mala reacción que ellos tuvieron. Ante esta situación, ante estas circunstancias, actuaron de una manera equivocada. Tuvieron un fruto malo. Pero este fruto malo obedecía a lo que había dentro de sus corazones, a la creencia que ellos tenían. Si volvemos a leer el versículo 4, ellos dicen, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Qué estaban creyendo? Que se iban a morir. Que se iban a morir. Me acuerdo un cuento, escuchamos acá a una persona diciendo que los iban a matar en un camino. Pero miren, acá el pueblo le está diciendo a Moisés, ustedes nos sacaron, a Moisés y Aarón, ustedes nos sacaron de Egipto para hacernos morir en el desierto. ¿Por qué hicieron eso? Ante esta circunstancia, ellos están acusando a Moisés de haber tomado una decisión equivocada, de haberlos traído a aguantar hambre, de haberlos traído a pasar una mala situación. No están, no están creyendo que Dios era el que, por las promesas que le había hecho, los había sacado de Egipto. No se están acordando cómo Dios abrió el mar y cómo pasaron en seco, cómo sus enemigos murieron, perecieron en el mar. No están considerando ninguna de esas cosas. Simplemente están considerando eh, el enojo, la rabia que tienen en ese momento por la dificultad que están presentando. Entonces, ellos no se quieren morir.
Y rara vez encontraremos a alguien que se quiera morir, ¿no? Cuando la gente está al borde de la muerte, ruegan que no se les deje morir. Bueno, un creyente sabe que pues, su vida está en las manos del Señor y lo que Dios haga está bien. Pero esta gente está temerosa, está creyendo allí que lo llevaron para morir. Y esta queja, aunque sea contra Moisés, realmente era contra Dios. O sea, ellos no están creyendo en Dios en ese momento. Entonces, aunque nominalmente decían ser creyentes, el pueblo de Dios, su Dios funcional en este momento era otro. Había otra creencia que ocupaba su corazón. Había otro deseo que ocupaba su corazón. Dice también en el versículo 5, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Ni lo más mínimo que necesitamos, que es el agua, hay en este lugar. Esta no es la tierra prometida, Moisés. Es la queja de estas personas. Pero en estas palabras se evidencia lo que están creyendo, se evidencia lo que están considerando. ¿Cuál es la consecuencia ante esta mala reacción? Bueno, aparece la gloria de Dios, pero, pero no aparece de pronto para bendecirlos, en el sentido de recompensarlos de pronto, o para decirles que estaban en lo correcto. Eh, Hay una manifestación, sí, de la misericordia del Señor, pero también vamos a ver cómo Dios le muestra a este pueblo su ingratitud frente a tanta misericordia. Dios podía castigarlos, pero no quiso hacerlo en ese momento, sino que quería santificarse en ellos, quería que el pueblo comprendiera quién era el Señor. ¿Qué era lo que ellos tenían que creer en realidad? Bueno, que Dios era el que estaba al control de todas las cosas. ¿Qué tenían que considerar allí al Dios darles agua de la peña? El Señor es su proveedor. Y hoy nosotros, por el resto de la escritura, sabemos que el agua o la roca que da agua es Cristo, ¿no? Que Cristo es el que nos da esa agua de vida. Y dice que el que beba de esta agua que Él nos da no tendrá sed jamás. Es lo que debemos creer. El pueblo debía creer que Dios era su proveedor, que Dios era su sustentador. Y aunque de pronto en el desierto no hubiese agua, algo haría Dios. De alguna manera el Señor, si ya milagrosamente les estaba dando de comer, si ya milagrosamente los había sacado del lugar de esclavitud, ¿acaso Dios había dejado de ser Dios? ¿No podría seguir Dios milagrosamente sustentándolos? Claro que sí. Y esto era lo que debían albergar en sus corazones. Pero vamos a ver qué pasó también con Moisés y con Aarón. El relato nos muestra que el pueblo se queja contra ellos. La dificultad para Moisés y Aarón es la queja del pueblo. Ellos también tienen sed. Ellos también están experimentando la misma dificultad del pueblo. Pero aparte de todo, al ser los líderes, están escuchando las quejas de todos. No es una situación fácil estar al frente de un pueblo como lo estuvo Moisés y Aarón. ¿Qué reacción tuvieron ellos? ¿Cuál fue el fruto malo de Moisés y Aarón? Dios, ¿qué le había dicho con respecto a ir y hablar, a hacer salir agua de la peña? Yo le digo, Que le hablara a la peña. Que le hablara a la peña. Preparen al pueblo y háblale a la peña y sacará agua. ¿Se pueden imaginar ustedes el impacto de esto y lo que el Señor con estas cosas quería mostrar al pueblo? Al Dios hacer este milagro, a que Moisés hablara simplemente a la peña y que con solo hablar saliera agua.
Era una cosa impresionante. Y se ponía simplemente la mirada en el Señor, de ver que era Dios el que estaba dándoles todas las cosas. Pero, aunque salió agua de la peña, allí Moisés se irritó y Aarón estaba allí a su lado también. Efectivamente, salió agua de la peña, pero ellos no actuaron con la actitud correcta, porque atrajeron la mirada hacia ellos mismos y no hacia Dios. Moisés estuvo enojado y su hermano también. Dice el versículo 10, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? En esta pregunta sobre quién está poniendo él la mirada, la confianza o haciendo que el pueblo mire a quién, A ellos mismos. a ellos mismos, no le está diciendo, miren, Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos ha sustentado y nos va a sustentar otra vez. No, no, eso no fue lo que dijeron. Y bueno, la manera como él se expresa denota el enojo que tenía. Y cualquiera diría, bueno, pero ¿y quién no va a estar enojado con una congregación que lo único que sabe es quejarse? ¿Quién no va a estar enojado con una mujer que lo único que sabe es quejarse? ¿Quién no va a estar enojado con unos hijos que lo único que hacen es quejarse? Diríamos, bueno, tenía toda la razón. Pero ese no era el llamado. Eso no era la voluntad de Dios. Y el hombre más manso sobre la tierra, dice la Escritura, era Moisés. Lo vimos ahí en el capítulo 12. Pero aún este hombre más manso era un pecador. Y la circunstancia que vivió reveló su pecado, reveló su orgullo. No honraron a Dios, no confiaron en Él. Dios se los dice en el versículo número 12. Bueno, terminamos de leer. Dice que Moisés tomó la vara en su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El acto de Moisés, el estar enfurecido y pegarle a la peña en lugar de hablarle, demuestra que no confiaron en Dios, que no confió en el Señor, no confió en sus palabras. Porque finalmente, ¿la congregación de quién era? ¿De Moisés o de Dios? De Dios. De Dios. Y pues Dios tendría que actuar en sus vidas. Las quejas no eran contra Moisés, en realidad eran contra Dios. Porque Moisés, ¿quién era? Pero pues acá Moisés falló entonces en esa confianza en Dios. Aarón también no confiaron en el Señor. ¿Qué consecuencia tuvieron? Bueno, Dios les dijo, no entrarán a la tierra prometida. No van a meter a esta congregación en la tierra prometida y no fueron. A pesar de eso, Dios mantiene su promesa de llevar al pueblo a la tierra prometida. Y efectivamente, acá Dios se santificó, se mostró su poder, su gloria, aunque digamos que se vio empañado esto con la rebelión, en este caso de Moisés. Dice la Escritura, en los Salmos también, que esto le fue mal a Moisés porque hicieron revelar su espíritu. Entonces vemos que las circunstancias no son las que producen el mal, las circunstancias simplemente ayudan a mostrar qué es lo que hay en nuestros corazones. Vamos a hacer un ejercicio también en otros versículos de identificar los ídolos del corazón. Vamos a leer Hechos capítulo 5 del 1 al 11. Hermana Johanna, ¿quiere leerlo, por favor? Sí, señor. 5. Del 1 al 11, pastor, me dice.
Hechos 5, del 1 al 11. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenciste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Debemos leer junto a este pasaje los versículos del capítulo inmediatamente anterior, donde nos dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál es la situación entonces acá? ¿Cuál es la circunstancia que enfrentan Ananías y Zafira? Que mintieron, pastor. Que No lo mintieron al escuchamos bien. Espíritu Santo. Sí, digamos que es el fruto malo, pero ¿cuál es la circunstancia? ¿Qué es lo que los mueve a ellos a actuar así? Fueron a la ambicia. Me imagino, porque si todos lo estaban repartiendo por igualdades, cuando vendían las heredades, porque ellos corroyeron su corazón, pienso por la ambicia al dinero, y tuvieron una consecuencia que fue la muerte. Y no creyeron en el Señor. Vale. Acabamos de leer los versículos anteriores que nos dice que era la práctica que estaba en ese momento en la iglesia. La práctica que había en ese momento en la iglesia era que el que tenía propiedades las vendía para ayudar a los necesitados, para que todos los que estuvieran necesitados pudieran pues solventar su situación. Entonces, en la comunidad de creyentes había tal amor entre ellos que se ayudaban mutuamente. Esa era la situación. Eso era lo que estaba pasando. Esto pudiéramos decir que estaba generando cierta presión en Ananías y Zafira para actuar de la misma manera, porque ellos tenían también propiedades y pues, hombre, si los demás están haciendo esto, a veces empezamos a pensar, bueno, fulano se levantó a ofrendar y yo qué, me va a tocar a mí también. Estos hermanos están ofrendando sus casas para ayudar a los demás, entonces me va a tocar a mí también, porque ¿qué van a decir de mí? Me invitaron a almorzar, ay, ahora me toca devolverle el favor, porque ¿qué van a pensar después, no? Lo descortés que soy. Hay ciertas situaciones que pueden provocar cierta presión en, en, en cada uno de nosotros. En este caso,
la solidaridad de algunos hermanos, ellos lo vieron como una presión para que ellos actuaran de la misma manera. Y aunque trataron de hacer lo mismo, no estaban convencidos realmente. ¿Cuál fue el fruto malo? Bueno, acá mintieron contra el Espíritu de Dios. Acuérdense que en los pasajes anteriores que vimos, el pueblo se quejó contra quién. Contra Dios. Contra Dios. Arrancaron quejándose contra Moisés y contra Aarón, pero en realidad se estaban quejando contra Dios. Ahora viene esta gente, lo que acabamos de leer en Hechos 5 del 1 al 11, y le dicen una mentira a Pedro. Y creen que están engañando allí al apóstol. Pero en realidad, ¿a quién estaban engañando? ¿Qué fue lo que les dijo Pedro? Al Espíritu Santo. Engañaban era a Dios, estaban mintiendo al Espíritu de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese fruto malo? La muerte. La muerte. Murieron. Primero el uno, después el otro, porque se confabularon, se pusieron de acuerdo. Miren esta unidad de matrimonio tan interesante, ¿no? Se pusieron de acuerdo para hacer lo malo. Ninguno reprendió al otro, sino que se pusieron de acuerdo para mentir, para hacer lo que no debían. ¿Qué era lo que había entonces en el corazón de esta pareja, de este matrimonio? ¿Qué encontramos? ¿Qué podemos decir que era el ídolo que había ahí? Avaricia. Avaricia. Sí. El Codicia. dinero. Codicia. ¿Ah? ¿Qué era lo que ellos querían lograr mintiendo acerca del precio? Quedarse con una parte. Ujú. Pero ¿qué otra cosa pudiéramos decir? Porque, listo, tenían avaricia, sí, pero a pesar de la avaricia, llevaron el dinero, llevaron parte del dinero. Querían figurar. Entonces, ¿qué podemos Aparentar, decir? ¿Qué ídolo había? aparentar que eran muy dadivosos. Ujú. Querían quedar bien con los demás. Querían tener una imagen, una buena imagen ante los demás, proyectar su imagen ante los demás. Hoy se nos vende esa idea, ¿no? De qué imagen quieres proyectar. Y la gente se cuida mucho de la imagen que proyecta, porque eso les puede traer buenos réditos. Aquí había una idolatría grande. Podemos pensar en parte del temor al hombre, porque cuando la gente tiene temor al hombre suele querer agradar a todo el mundo y se preocupa por qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí. No, yo quiero que piensen bien de mí. Yo quiero que piensen que yo soy de verdad un cristiano muy dadivoso y que ama mucho a sus hermanos. Entonces pudiéramos estar diciendo, esta gente tenía temor al hombre en realidad. Le importaba más la opinión de los hombres que la opinión de Dios. ¿Por qué la gente suele decir mentiras? Porque quedar bien ante los... Cuando alguien va tarde para una cita, ¿qué suele decir? No, o dice, ya voy llegando y apenas está saliendo de la casa. Sí, sí, sí. Señor. Entonces quiere quedar bien, está aparentando, está dando una imagen. Entonces podemos ver parte del temor al hombre, el orgullo también de su corazón. Podemos decir que hay varias cosas ahí detrás. Otro ejemplo, vamos a mirarlo en primer libro de Samuel, capítulo 15 del 1 al 24. ¿Lo tiene? Aquí lo lean. Dale, Nico. Sí, pero estoy en segunda de Samuel. Primer libro de Samuel, 15 del 1 al 24. Dice, después Samuel dijo a Saúl,
Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces dijo Saúl a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ese último versículo nos dice qué era la circunstancia y también lo que había en el corazón de este hombre. ¿Cuál fue el pecado o el fruto malo que dio Saúl en este pasaje? Desobedeció. Desobedeció a Dios, ¿no? Dios le había dicho: ve y arrasa con Amalek. Él era en ese momento el instrumento en las manos de Dios para ejecutar juicio sobre una nación perversa. Y no quiso hacer caso. No hizo caso. Pero al principio que decía: uy, yo obedecí a Dios.
y se mostraba como la mata de la obediencia, por decirlo de esa manera. Yo obedecía a Dios, yo obedecía al Señor, hice su voluntad y no era cierto. No había hecho su voluntad, desobedeció, se rebeló contra Dios. No destruyó a los amalecitas como Dios le había mandado. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que cuál fue la circunstancia que lo llevó a la desobediencia? Que el pueblo le dijo, deja vivo al rey y tráete todo esto para sacrificarlo a Jehová. Ujú. Tráete este botín. Y ahí hay más, todavía más cosas, porque el hecho de dejar vivo al rey hablaba de mostrar de pronto su poderío, de haber alcanzado un gran botín, un gran logro. Y le hace caso a la gente. ¿Qué fue más importante para él en ese momento? ¿La opinión de la gente o la opinión de Dios? La de la gente que quería seguir la costumbre de otros pueblos. La opinión de la gente valió más, ¿sí? Valió más para él. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Por qué desobedeció? ¿Qué era lo que él deseaba y qué era lo que él creía? ¿Qué deseaba Saúl si le importaba tanto la opinión de la gente? La aprobación. Satisfacer la gente. Que lo aprobara el pueblo, ¿no? Que el pueblo dijera, este es nuestro rey. ¿Sí? Que lo aclamaran. Esto era lo que el hombre estaba deseando. Quedar bien, quedar como el mejor rey, el conquistador, el líder de este ejército poderoso, eh, aunque eso implicara desobedecer al Señor. No le creyó a Dios. ¿Por qué podemos decir que no le creyó a Dios? Porque él hizo lo que el pueblo le gritaba, lo que el pueblo, y él quería eso, tener que lo reconocieran los hombres. ¿Mm? No le creyó a Dios porque no le Sí, obedeció. No le creyó a Dios que la orden de Dios debía cumplirse tal como Dios lo había mandado. No a medias, no como a él se le ocurría, sino como Dios había dicho. Si le creemos a Dios, pues tendremos que obedecer. Pero había entonces esta idolatría en el corazón de Saúl, de querer reconocimiento, de querer grandeza. Pero también podemos decir que había en su corazón también temor al hombre, temió al pueblo. Fue más importante para él la opinión del pueblo que la opinión de Dios. Y esto sí que es una constante, mis hermanos, en los pecados que resalta la Biblia en, en, en su pueblo. Gente que no cree, no confía en Dios, sino que teme al hombre. ¿Qué era lo que debería haber hecho Saúl? No, aunque la gente quiera esto, si yo obedezco a Dios, bueno, Dios sabrá ayudarme, Dios sabrá actuar en medio de esta situación y colocar gracia delante de estas personas. Pero no le creyó a Dios en eso. Él debía creer que el soberano era Dios, que él estaba simplemente siendo un instrumento en las manos del Señor para castigar el pecado, pero no quiso hacerlo. Su llamado era confiar en la soberanía real de Dios y que merecía total obediencia. Entonces debía dar un fruto agradable, un fruto de obediencia y como consecuencia positiva iba a tener la bendición del Señor. Luego se dice, en el capítulo vimos que otra consecuencia que recibe es que mala, es que ya no sería más rey de Israel. Fue desechado por su desobediencia. Entonces, se hubiera firmado su trono, se hubiera dado un buen fruto. Quedan dos ejercicios para que los completen, por favor.
revisar el caso de Abraham en Génesis 20 y el caso de Pedro en Marcos 14 y Gálatas 2 para identificar el pecado que cometieron, identificar las circunstancias que les hizo brotar este pecado, que les hizo exponer este pecado, y cuál es la idolatría que se puede identificar en su corazón. Y con eso estaríamos terminando esta lección y la próxima semana comenzaríamos la siguiente lección. Entonces, hasta aquí, preguntas, dudas. Oh, claro, pastor. Ok. Entonces, vamos a orar y terminamos por hoy.